presentan aquí, sino que se presentan a lo largo y ancho de todo el país, las conductas, las emociones, alteraciones que pueda tener un ser humano, ¿no? Psicólogo Richard Salvador Huarcaya, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Bienvenido a Radio Exitosa, aquí en la ciudad heroica de Tacna. Lo saluda Eric Malaver. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigos de la Exitosa. Para mí es un privilegio tener la oportunidad de poder compartir una apreciación desde el punto de vista psicológico sobre el caso ocurrido de este regidor. Sí, yo quiero partir justamente, ¿no?, desde un punto donde tengamos que evaluar. Entiendo que usted ha tomado de repente o tiene muchos casos como este o similares tal vez. ¿Qué motiva a una persona que se pueda meter aguja, ¿no?, ahí a los labios, a la boca? Tendría que, como algunos ciudadanos lo pueden catalogar, tendría que estar una persona sufriendo algún tipo de alteración en su psicología, en su nerviosismo, para que pueda cometer estas cosas, señor psicólogo Richard Salvador. Bueno, mira, primero vamos a partir de un contexto político-social. De repente la manifestación de reclamo, la impotencia y la frustración puede haber hecho que este señor tome ese tipo de medida, ¿no? Puede ser entendido dentro de un contexto político-social, pero aún así sigue siendo una medida excesiva, porque lo que estamos viendo ya es una autolesión. Y los casos que he podido atender en lo que refiere a personas con esta sintomatología de autolesión forman parte de una personalidad limítrofe. O sea, son sujetos que en algún momento son capaces de hacer cualquier tipo de lesión excesiva con tal de llamar o de llamar la mirada o la atención de los demás, ¿no? Entonces, por otro lado, si queremos verlo, esto no sería un buen ejemplo para las generaciones a considerar. Hemos visto casos muy extremos, el de atarse, el de lesionarse, el dejar de comer o de declararse en ayunos, pero una lesión así de esta naturaleza me parece realmente excesiva y tendría que haber una apreciación mucho más personal, puesto que hacer un diagnóstico sobre la personalidad de este señor debe tomar más tiempo y hay que acercarnos más a un tipo de test, pero mi apreciación es eso, la autolesión forma parte de una personalidad limítrofe. Limítrofe o borderline también se denomina este tipo de autolesión, personalidad limítrofe. Personalidad limítrofe. Limítrofe. Ahondando un poquito sobre este concepto, ¿cómo es una personalidad limítrofe? O sea, ¿a qué más puede conllevar una personalidad limítrofe? Tiene un estado de ansiedad incontrolable. Hay una distorsión o percepción de la realidad, no son coherentes de repente con las consecuencias que puede tener sus decisiones, ¿no? De repente una persona que se autolesiona puede en algún momento llegar también al borde de la muerte y no puede haber medido esas consecuencias, ¿no? Si en caso que estamos hablando así de ese tipo de trastorno limítrofe. Trastorno limítrofe. Ahora, sí, ya. Estos tipos de personalidades se dan porque tienen de repente una ausencia emocional afectiva, carecen realmente de afecto. Generalmente no tienen de repente vamos a decirlo, muchos vínculos con la familia. Tienen tendencia a el abandono, la soledad, y no les importa si en algún momento de repente algún familiar de él o de este tipo de personalidad necesita de su presencia o de su afecto. Son capaces de abandonarlos, son capaces de alejarse. Generalmente este tipo de personalidad tiene ese fondo, la ausencia y la carencia de afecto emocional familiar.
¿La magnitud o la gravedad del asunto puede variar en algún momento? Estas personas, con todos estos indicadores que usted me está dando, ¿puede variar en algún momento? Si, por ejemplo, ayer este regidor, poniéndonos en el caso del regidor Luis Abanto Morales, de Gregorio Albarracín, se cosió la boca, mañana pasado ¿podría ser algo más extremo de lo que hizo o es que hasta ahí llega el asunto? Claro, puede ir más allá. Puede ir más allá de ello. Como te decía, no miden consecuencias. No miden consecuencias. El estado de ansiedad que en ese momento les invade, les hace pues perder el contacto, la conciencia con la realidad. Entonces hacen lo que se les viene a la mente, ¿no? La personal limítrofe tiene mucho... ese estado de ansiedad les provoca ese estado mórbido de la personalidad misma, ¿no? En algún momento se podría decir que hasta que no saben lo que están haciendo. Ya, correcto. Son impulsivos, también son impulsivos, ¿no? A lo largo de su carrera, ¿cuántos casos como este ha usted tenido, psicólogo Eddie Salvador? Bueno, generalmente hemos visto en edades de adolescentes y también en adultos, pero en la adolescencia, créeme que es tan difícil diagnosticar este tipo de personalidad limítrofe, pero ya hay una sintomatía, porque la personalidad ya aparece a partir de los 20 y tantos, 25 años en adelante, empieza a tenerse ya una definición clara, ¿no? En este caso, si hablamos de un adulto, bueno, el tipo de personalidad ya está instalado. Son diversos casos, en diversos escenarios y contextos. He tenido pacientes, un buen número en lo que refiere a adultos y también en adolescentes. Ahora, una consulta. Estas personas, o que tengan personalidad limítrofe, como usted lo cataloga, ¿tienden a ser violentas? Claro, por eso te decía que son impulsivos. Son impulsivos. Generalmente no hay en ellos un control emocional, ¿no? Ya. Tienen esa tendencia a ser bien reactivos. Si alguien, pues, por decirlo así, golpea, él devuelve el doble, ¿no? Devuelve el doble de haber recibido. Es un tipo reactivo. No hay en él reflexión. No piensa este tipo de personalidad. No piensa antes de actuar. ¿Usted sugeriría de que, es decir, en todo caso, el regidor del que estamos comentando, hablando, y que de una u otra manera, pues el día de ayer ha tomado esta decisión, para mí particularmente muy fatídica, de coserse la boca, ¿usted sugeriría en todo caso que tenga que en la brevedad conseguir o buscar ayuda profesional? Yo creo que sí. No estaría de más que este señor acuda a un especialista para realizarle las respectivas pruebas y entrar en un tratamiento. Porque, vuelvo a repetirlo, de repente en un contexto político-social puede ser entendido tal vez, pero sigue siendo aún excesivo. Porque mañana más tarde va a servir como un antecedente para que otro se corte la mano y otro empiece a mutilarse, y la autolesión como mecanismo de protesta no nos parece. Todo aquello que atenta contra la integridad física, emocional, afectiva, social, ya no es normal, ya obedece a un perfil, a un cuadro de trastorno, a un caso psicológico y hasta psiquiátrico también. Es decir, dentro de los términos populares o coloquiales, como quiera llamarlo, esto puede traer cola, este precedente puede traer cola, porque mañana más tarde va a haber un regidor que en plena sesión se meta pastillas y quiera, pues, no de esa manera, no, elevar su voz de protesta, ¿no? Mañana más tarde va a haber un consejero, un regidor que no está de acuerdo con algo y va a empezar a cortarse las venas delante de la sesión de consejo, no, no me dejan hacer nada, no, entonces esto es un mensaje negativo, entonces, para la sociedad y para las respectivas autoridades.
Así es, así es. Vuelvo a repetir, quisiera aquí un poco deslindar las dos cosas. Dentro de un contexto político-social, eso podría ser visto como un mecanismo de defensa o de protesta, pero sigue siendo un excesivo, nocivo y perjudicial. Pero si vamos al contexto, al plano psicológico, estamos hablando de una autolesión, estamos hablando de una personalidad limítrofe, estamos hablando de un caso que requiere atención psicológica y psiquiátrica, porque no es normal que una persona tenga que autolesionarse para poder hacer prevalecer su idea o sus decisiones. Ahora, resulta también para algunas personas muy fácil respaldar este tipo de acciones o decisiones, ¿no? Terceras personas que puedan decir, oiga, pero déjelo pues, él quiere protestar, él quiere coserse la boca, él quiere meterse hilo, quiere meterse aguja. Yo, sinceramente, a veces ganas o iniciativa no me falta de decirle, a ver, señor, usted que está diciendo eso, venga aquí a la radio y métase hilo y aguja a la boca, ¿usted lo haría? No, pero, no, o sea, ya como que desvían el tema, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil resulta para una tercera persona decir, no, está bien, pues sigan haciéndolo así, ¿no? Claro, como te lo decía, de repente lo están mirando por ese lado, a modo de una protesta, ¿no? Pero sigue siendo excesiva, claro, pero sigue siendo excesiva, perjudicial, nociva, con un mensaje totalmente negativo para las generaciones. Hay que actuar de manera más inteligente cuando queremos hacer un reclamo, una protesta, y aún mucho más él desde su condición de regidor. No, entonces se supone que si es un regidor o una autoridad, hay un determinado grupo humano que lo respalda, un determinado grupo humano que lo asesora, un determinado grupo de especialistas para decirle de repente esto es lo que tienes que hacer, pero esto lo otro ya es nocivo, ¿no? Entonces, entrando a conclusión, sí, estamos hablando de un trastorno de la personalidad fronteriza, ¿no? O conocido también como personalidad limítrofe. Perfecto. Creo que estamos aclarando mejor el panorama para que también nuestros oyentes y los ciudadanos que escuchan Exitosa puedan sacar también algunas conclusiones. Le agradezco mucho por estar en contacto algunos minutos con nosotros, psicólogo Eddie Salvador Huarcaya. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme el espacio, la oportunidad de poder compartir algunas ideas que espero que sean constructivas en ese sentido, y al mismo tiempo también ser propicio para saludar a la región de Tacna, porque este es el mes de aniversario. Para ustedes un fuerte abrazo a la ciudad patriótica, ¿no? La ciudad que nos ha demostrado mucho amor a esta patria, este seno patriótico Perú. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Tengan un bonito día. Muy amable, muchas gracias. Bueno, entonces, desde un punto, obviamente, pues psicológico, las cosas están terribles, ¿sí? Así están las cosas, ¿sí? Bueno. Por eso decía, no, mañana más tarde, entonces va a haber otro regidor, va a ir, entonces, estoy en esta cosa, va a sacar el cuchillo, córtese en la mano, sangre. Esto es un presente terrible, desde un punto psicológico terrible, autodañarse, cortarse, meterse aguja a la boca, los labios, meterse hilo, es terrible. O sea, vamos con Giancarlo Luque, por favor, si lo ponemos ahí ya, con Giancarlo Luque en Informaciones Exteriores. Tienes varios mecanismos, varias herramientas por la cual puedes acudir, ¿no? Si quieres denunciar un acto de irregularidad, si quieres denunciar un acto donde realmente, pues, puedan de repente por ahí haber, ¿no?, presuntas irregularidades o presuntos actos de corrupción, tienes muchas instancias.